Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Tito y vamos a leer unos cuantos versos del capítulo 1. Tito es la tercera epístola pastoral escritas por el apóstol Pablo con el mismo propósito casi similar, que era dar instrucciones en las epístolas a Timoteo, obviamente a Timoteo y a Tito en cuanto a una amenaza latente en contra de la iglesia creciente y naciente. Y al pensar en la lectura de este texto, meditaba y decía, esto es una realidad de cada iglesia verdadera en cualquier lugar, en cualquier momento de la historia. Nunca habrá una iglesia que esté bajo la voluntad de Dios y esté haciendo la voluntad de Dios, que no se vaya a encontrar haciendo la obra del ministerio en medio de oposición. La única manera en que una iglesia no se encuentra en medio de oposición haciendo la obra es cuando se ha vendido al mundo y no representa ninguna amenaza para el mundo, no representa ninguna amenaza para el enemigo, para Satanás. Pero todo lo contrario nos muestra la palabra de Dios, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo como iglesia. Pablo, todo su ministerio fue un ministerio de oposición. Los apóstoles. Y todo eso es acarreado por todos aquellos siervos de Dios a través de la historia que hacen la voluntad de Dios. No estoy tratando de decir que esto es algo que viene, pero generalmente eso es lo que sucede, porque el mundo no le gusta. El pecado va a ir siempre en contra de la verdad del evangelio. Entonces vamos a ver un poco de lo que sucedía en Creta, que era algo similar de lo que estaba sucediendo en el Mediterráneo, que era en donde Pablo estaba ministrando por el evangelio. Y leemos el capítulo 1 de Tito. No vaya a cerrar la Biblia porque vamos a ver unos cuantos versículos. Y dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La Biblia de las Américas dice desde la eternidad. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, bendita, perfecta, útil, Señor, para nosotros, tu pueblo. Señor, la ponemos en tus manos en este momento y nos ponemos en tus manos, Señor, tanto como un exponente de tu palabra, como receptores de la palabra, Señor. Nuestro propósito, Padre, con temor lo decimos, no es perder nuestro tiempo, porque queremos aprender de ti. No queremos solamente
revisar nuestra cajilla y cajita religiosa de la semana y decir, ya cumplimos. Pero queremos entender tu palabra, Señor. Ese es el objetivo. No hay nadie, Señor, de los que llevan sus pies, Señor, a la iglesia, que no vayan con la intención de querer entender la palabra. Ese es nuestro deseo, Señor. Y si hay algún deseo foráneo que no es el de escuchar tu palabra, Señor, te pedimos que traigas arrepentimiento, que traigas luz a la vida, Señor. Que traigas, Señor, arrepentimiento y que la verdad, Señor, sea atravesando sus corazones. Lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. El título del mensaje, amados hermanos, le he titulado Nuestra común fe. Y eso viene del versículo 4, en el capítulo 1 que acabamos de leer, en donde Pablo le llama a Tito su verdadero hijo en la fe. En el original, verdadero significa genuino. A Tito, genuino hijo en la común fe. Una fe que comparten Tito, Pablo, su maestro, y toda la iglesia en Creta. Como le decía, Tito es una carta pastoral y le voy a dar un poco del contexto para que podamos entender qué es lo que está sucediendo acá, y luego le voy a dar los puntos que quiero tocar en este mensaje titulado Nuestra común fe. El número 1 es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Número 2 es conforme a la piedad. Y número 3, conforme al mandamiento de Dios. Y eso expresa 3 ideas de lo que Pablo está usando para poder dar un fundamento a todo lo que va a enseñar en la epístola a Tito. Habían problemas, había oposición. En realidad, cuando leemos todo el libro, la epístola, de Tito, y podemos venir con un tema, podríamos decir que el tema que resalta a través de la carta es las buenas obras de los cristianos en medio de la oposición. Las buenas obras de los cristianos en medio de la oposición. Tito es una carta pastoral de Pablo que estaba dirigida a orientar el liderazgo y el ministerio de Tito en esta isla de Creta. Tito fue un colaborador de Pablo que supervisaba, y Pablo le había encargado, escuche, la responsabilidad de pastorear Creta. Esta carta, como les dije, es una carta que se considera la tercera y la más pequeña entre las epístolas pastorales. Esta carta se cree que se escribió en el año 65, del 62, al 65, quizás unos cuantos años antes de que Pablo fuera muerto por el Estado romano y fuera decapitado. El tema de la carta es similar a las 2 primeras epístolas de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y trata, escuche, con el carácter personal de los líderes y también con el carácter personal de aquellos que se llaman cristianos.
Tito, aunque no era tan cercano como Timoteo a Pablo, sin embargo, era un hombre de confianza, un joven de confianza, era un gentil. Pablo tenía, se cree, tanta confianza en Tito que fue uno de los colaboradores que lo acompañó a Jerusalén a resolver el conflicto de los judaizantes. Gálatas 2:1 y Gálatas 2:3 nos habla de cómo es que estos judíos querían obligar a Tito a circuncidarse, una práctica judía. Este joven gentil no fue obligado por los líderes de Jerusalén a circuncidarse como un requisito de su conversión. Los judaizantes estaban destruyendo la obra de Pablo, dañando la fe de aquellos que habían creído en el evangelio porque traían enseñanzas equivocadas, enseñanzas diabólicas, enseñanzas que iban corrompiendo el evangelio y destruyendo hogares y destruyendo vidas. Puede verlo ahí mismo en Tito. Nos habla de estos hombres. Versículo 10 del capítulo 1 dice Pablo a Tito: porque hay muchos rebeldes, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Se cree que estos eran judíos cristianos que enseñaban que para que un gentil fuera aceptado dentro de la iglesia tenía que circuncidarse. Básicamente estaban judaizando, estaban pervirtiendo el evangelio. Pero Pablo, como el líder que era, defendiendo a su discípulo, no lo pudieron circuncidar. Pero toda esta experiencia de ese conflicto entre los judaizantes, Pablo y Tito, le dio una experiencia muy grande a Tito, a tal punto que Pablo le dio la confianza de administrar la iglesia en Creta. Creta era una isla que se encontraba en el mar, que se encuentra en el mar Mediterráneo. Una isla en la cual tenía diferentes ciudades, en las cuales se cree que había varias iglesias plantadas. Y esto hace sentido en el capítulo 1, verso 5. Uno de las exhortaciones a Tito de parte de Pablo le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Había una necesidad, escuche, de enmendar lo deficiente. Lo deficiente no venía por el evangelio en sí, sino por aquellos que eran enemigos del evangelio. Porque el cristiano o la iglesia siempre va a ser el ministerio en medio de oposición. Tito era este hombre confiable. Un hombre con una reputación aprobada, con un buen testimonio, colaborador de confianza, pastor y ministro de Creta, en donde Pablo lo dejó para que pusiera orden. Y al leer esto, hermano, en esta introducción, hay algo de lo que me quisiera
apuntar, y es a lo que nosotros como iglesia estamos apuntando. Este es un mensaje para toda la iglesia, pero es un mensaje para los hombres de la iglesia también. También digo, porque hay un énfasis que quiero hacer en la responsabilidad de lo que debemos de hacer nosotros como hombres llamados por Dios para hacer su voluntad. La iglesia siempre va a necesitar de fundamentos bíblicos que tienen su origen en Dios mismo y no en métodos o ideas de hombre. Los judaizantes o los judíos cristianos, escuche, querían imponer sus propias interpretaciones y entendimientos para administrar la iglesia y aceptar o descartar a hombres y mujeres dentro de la iglesia. Pablo, a través de toda esta carta, exhorta no solamente a Tito, a los líderes futuros y a toda la iglesia en general, a que se preocupen en su vida cristiana, en las buenas obras, aún en medio de la oposición. Importantísimo. Porque por ahí puede infiltrarse la idea que cuando las cosas no están yendo tan bien, cuando hay oposición para la obra del ministerio, entonces nosotros tenemos licencia para mal representar el evangelio. Tenemos licencia para poder responder cachetada por cachetada, ultrajo por ultrajo, insulto por insulto. Pero eso es todo lo contrario que Pablo le dice a Tito. Y hay una frase que resalta en toda la epístola, y usted puede irse conmigo para mostrarle. Tito 1:16 dice, hablando de una forma negativa de estas buenas obras, de acerca de aquellos que eran judaizantes, dice, estos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso eran los judaizantes. Eso eran aquellos que no tenían como prioridad el evangelio de Cristo y la gloria de Dios. Para ellos no importaba la obra del evangelio, para ellos importaba su sistema, su religión. Mucho menos le iban a importar las personas. Pablo dice, estos están reprobados. El hecho de que una persona actúa de una manera no considerada, yendo en contra de la verdad, es una evidencia de que están reprobados, según Pablo, para toda buena obra. Toda buena obra se refiere a toda buena obra que resulta de aquellos hombres y mujeres que han creído en el evangelio. No puede haber un cristiano sin buenas obras. No somos salvos por obra, pero no puede haber un cristiano sin buenas obras. No hacemos obra para salvarnos, pero sí hacemos obra para que el nombre del Señor sea glorificado y para que su evangelio tenga puertas abiertas. Y esa es la idea que Pablo le está empujando aquí a la iglesia. Capítulo 2, versículo 7 dice Pablo a Tito, pero tú, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y esto tiene sentido con la exhortación de establecer líderes. Si había alguien que tenía que dar el ejemplo a los nuevos líderes, escuche, que tenía requisitos específicos, como nos dice la palabra del Señor aquí en Tito 2.
Pablo le exhorta a Timoteo, a su genuino hijo en la fe, y le dice: pero tú preséntate como ejemplo en todo. Preséntate como ejemplo de buenas obras en todo, que no haya nada, escuché, que el maligno, que Satanás tenga, ni los enemigos del evangelio tengan para decir: te debes de avergonzar de lo que estás haciendo, Tito. Los problemas están difíciles, pero preséntate como ejemplo. Segunda vez que encontramos las buenas obras. Tercer lugar donde encontramos las buenas obras es el argumento que Pablo le da a Tito, y le dice que hay un fundamento por el cual ellos deben de tener buenas obras en medio de la oposición. 2:14 dice, hablando de que la gracia de Dios se había manifestado para salvación a ellos, a quien Dios dio a sí mismo, o sea, Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No era, escuchen, no solamente era que iban a ser destinados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para ellos, de acuerdo a Efesios 2:8, sino que iban a ser destinados, escuche, para ser celosos de buenas obras, desesperadamente queriendo proteger las buenas obras en su vida y enseñar las buenas obras sobre aquellos recién convertidos al evangelio. Celosos de hacer buenas obras, para dar testimonio y, escuche, y avergonzar a aquellos que los acusaban de herejes. Pero Pablo le dice a Tito: Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, escuche, de las iniquidades, de las malas obras, para que ahora sean Tito, tú y la iglesia y los líderes celosos de buenas obras. Deseen ansiosamente proteger las buenas obras en su vida. El fundamento es de dónde viene la razón por la cual hoy hacemos buenas obras. El caso de Tito, que es el mismo caso de todo creyente y de la iglesia en Creta, era la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que lo salvó. Cuarto lugar donde encontramos esta idea es en Tito 3. Y va a estar en el versículo 8. Y dice Pablo: Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, Tito. Quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, o sea, todos aquellos que pertenecen a la iglesia, procuren ocuparse en buenas obras. Vamos viendo el mensaje de toda la carta. Escuche, es los cristianos y las buenas obras en medio de la oposición. Como que Pablo le está diciendo a Tito: el evangelio no puede parar. Tu vida cristiana no se puede detener en cuanto al fruto que deben de dar, aún en medio de la oposición terrible que era. No tenemos ni idea lo que era la persecución para Pablo, escuche, y sus discípulos, viviendo en un mundo pagano, perverso, idólatra, que
ya de sí tenían escuchen, enemistad al mundo pagano y todas sus deidades, al imperio romano, y encima se le vienen los falsos hermanos, los judaizantes, aquellos que están dispuestos a sacrificar a un hermano y mantener su sistema. ¿Cuánto necesitamos estas enseñanzas de Tito para la iglesia de hoy en día? Hay hombres que se han olvidado, escuche, de que hay mandamientos explícitos en la palabra de Dios que si no los cumplimos son una evidencia de nuestra falta de conversión. Uno de esos, Tito 3, Tito 3:1 al 2, déjeme leerle esto. Pablo sigue exhortando a Tito y dice: recuérdales aquí a la iglesia. No hemos hablado todo lo que le he hablado a la iglesia por grupo específico, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los siervos, y les dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Escuche lo que dice aquí: estos que se deben ocupar y estar dispuestos con una disposición, escuche, celosa, persistente de buscar buenas obras, desesperados en algún sentido de buscar buenas obras. Estos, dice Pablo, que estén dispuestos y que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros, dice Pablo, y empieza a dar el fundamento. Yo era así antes, era perseguidor de la iglesia, era pendenciero, era celoso, era sistemático. Pero él dice que la bondad de Dios se manifestó en su vida y todo cambió. Él tiene base y un fundamento para enseñarle a sus discípulos todo esto. Última vez donde aparece esta frase, las buenas obras, está en 3:14, en la despedida. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que no sean sin fruto. Y lo que tiene que ver aquí las obras es con el cuidado y la compasión. Escuche, cuando vemos la necesidad de los demás. O sea, Dios no ignora nada, no ignora, escuchen, tanto las buenas obras en el sentido moral, espiritual, pero también físicas y reales en la comunidad de los creyentes. No hay una desconexión de que solo teología, doctrina, verdades y el amor por las buenas obras que tienen un efecto y impacto en la vida de las personas es no existente. Pablo dice: los que practican eso son sin fruto. Son sin fruto. Aparece 6 veces esta frase claramente, pero de una manera implícita aparece en estos 3 capítulos de Tito, aparece 80 veces la implicación de las buenas obras a través de mandamientos, exhortaciones o provisiones, porque el no hacer algo que glorifica a Dios es una buena obra. El no hacer el pecado que hacemos que deshonra a Dios y que desobedece, el no ir tras ese pecado es una buena obra. 80 veces en estos 3 capítulos alrededor aparece implícitamente las buenas obras, empezando con los líderes que sean irreprochables, irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no sea iracundo, no dado al vino, que no le gusten las
ganancias deshonestas, que sean hospedadores, amantes de lo bueno, que pueda exhortar, que pueda convencer a otros para que crean en el evangelio. Que sean, escuche, las mujeres prudentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos. Que sean prudentes, que no hablen tan rápido. Eso es mío. Eso ya es mío. Que sean castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Ahí están las buenas obras implícitas. A los jóvenes que sean prudentes, que sean prudentes con su vida. Y la mejor manera de ser prudente, escucha, es poner atención al mensaje del evangelio. De nada sirve, joven, pequeño o joven adulto, de que estés teniendo un cuidado exacto y preciso en lo que quieres para tu vida en el futuro, pero que estés descuidando el evangelio que tiene implicaciones para una eternidad real. Prudentes. A los siervos que se sujeten, que agraden en todo a sus amos, que no sean respondones, que no defrauden. Y con esto adornarán la doctrina. Ese es el propósito de las buenas obras en medio de la oposición, es que eso adorna el evangelio, adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y podría seguir dándole todas las implicaciones o de una manera vistas acá en la epístola de Tito, ya sea a través de mandamientos o prohibiciones que son buenas obras, pero el propósito creo que lo entiende, y es tan importante la manera en que entonces Pablo aborda la carta, porque empieza diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo empieza estableciendo su autoridad y su apostolado. Él empieza a decir, escuche, Tito era un hombre de confianza, no era tan cercano como Timoteo, pero era un hombre de confianza. Conocía a Pablo, Pablo lo conocía porque Pablo le estaba encomendando una tarea que no se le encomienda a cualquiera. Tal como te dije antes, por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo deficiente. Pablo empieza demostrando su autoridad no porque Tito no conocieras quién era él como un apóstol con autoridad, un esclavo, como él dice, de Dios, sino que vemos ahí la intención de que Pablo está diciendo: yo tengo autoridad y tú, que estás en la común fe conmigo, tienes la misma autoridad de parte de Dios. Para aquellos que lo iban a escuchar, para aquellos que se le iban a oponer, él tenía la autoridad a tal punto de que Pablo le dice: y aquellos que estén causando divisiones dentro de la iglesia, después de exhortarlo 1 y 2 veces y no entiende, deséchalo. Pablo empieza estableciendo su autoridad porque quería que aquellos que se oponían a la fe y aquellos que estaban bajo el cuidado de aquellos hombres a quienes ahora Timoteo iba a instruir y a enseñar en la sana doctrina y animarles a perseverar en la sana doctrina, tenían que entender que esto no era, escuchen, no era una idea de Timoteo, de Tito, no era una idea de Pablo, sino eso estaba en el corazón de Dios. Hermano, la iglesia en aquel entonces en Creta, en Éfeso, en Corinto, en Jerusalén, tenía el mismo propósito que tenemos usted y yo en este día como iglesia de Cristo. ¿Sabe cuál es? Después de haber sido salvos, que evidenciemos con las buenas obras
nuestra comunión con Dios y que a través de eso protejamos, escuche, adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador, y que el Evangelio sea predicado. De nada serviría un paréntesis de que no tuviéramos oposición en el mundo, pero por nuestro descuido personal corrompiéramos el Evangelio. El diablo consigue lo mismo de un diferente método. Si no es oposición, es a través de la pereza, el descuido, de la indiferencia a las cosas de Dios. Pero Pablo le dice: esfuérzate, enseña, que procuren las buenas obras, que se esfuercen, son escogidos para ser celosos en toda buena obra, no obras morales, sino toda buena obra que es fruto del Evangelio. Estos hombres no podían vivir separados de la realidad de lo que significaba ser parte de la iglesia cristiana en Creta. Traía oposición, sí, pero también traía responsabilidad de vivir de acuerdo, escuche, a la nueva vida. Pablo empieza estableciendo su autoridad y dice estas tres palabras. Quizás en español es muy fácil pasarla por alto, pero todo lo que sigue ahora es que Pablo le da una razón y un fundamento de dónde es que proviene todo lo que él está exhortando ahora en cuanto a la doctrina. Y dice, primeramente, esto es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo dice: yo soy apóstol, yo soy esclavo y apóstol conforme a la fe de los escogidos. No es cualquier fe, sino dice que es una fe que está en concordancia a la fe de los escogidos de Dios. O sea, Pablo está diciendo: todo esto yo no lo estoy inventando. Pablo en ninguna manera creó algo diferente de lo que creó Abraham, Moisés, David, Mateo, Pedro. No, esto no es nuevo. Todo esto es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Escuche, y esa fe y ese escoger de Dios está calificado porque no es cualquier persona, sino está diciendo Pablo: todo esto que voy a decir ahora, mi autoridad para decirlo es en conformidad según la fe, no cualquier fe, no cualquier elección, sino la fe que viene de Dios. O sea, Dios es la fuente. Tanto la fe y la elección ahí están siendo calificadas por Dios. Es como que dijeran, le voy a dar este ejemplo, cuando dicen, bueno, el castillo de Eduardo, cuando Eduardo no tiene ningún castillo, quizás lo que va a hacer va a reírse, pero si dicen el castillo del rey, está diciendo, wow, ese es un castillo del rey. Lleva importancia. Pablo le está diciendo a Tito, la fe y la elección de la cual yo soy parte es de Dios. Y por implicación del texto del verso 4, también Timoteo, Tito y toda la iglesia en Creta, toda la iglesia presente en ese tiempo y hoy en día. Ahora, aquí habla de la fe que es dada por Dios
Y la elección de Dios en donde tiene que empezar todo. Una iglesia jamás va a empezar con medios humanos ni por orígenes humanos. Si empieza de esa manera, seguramente terminará de una manera muy trágica, dañando personas, siendo dañados, enseñando el error, acarreando a decenas y centenas de hombres a la perdición eterna. El fundamento es la fe dada a los hombres, la elección de Dios, realizada a través de la regeneración del Espíritu Santo. Lea Tito 3:4 y encontramos esta idea ahí donde dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, Él nos salvó, escuche, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Todo empieza con Dios. La fe no viene si el hombre no es regenerado. No puede ver, no puede oír. Pero como Pablo sigue diciendo, tampoco no es solamente fe, elección, pero también es una vida llena, escuche, de obras prácticas en la vida. Y Pablo aquí no está, escuche, diciendo nada más es todo espiritual. No hay algo de todo esto que Dios ha permitido. Y nos dice acá, Pablo es conforme a la fe de los escogidos y del conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿De qué piedad? ¿Qué significa piedad? Bueno, las obras que dan evidencia en la vida práctica. Esa palabra conforme y la palabra de ahí es la misma palabra que conforme. Entonces lo que está diciendo Pablo acá es: yo soy Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dios hace la obra, Dios nos regenera, Dios nos trae la salvación, pero escuche, el cristiano necesita un conocimiento de la verdad que es según la piedad para poder tener buenas obras. Querer hacer buenas obras fuera de la verdad será hipocresía, será falsedad, como lo hemos visto en Mateo, será una práctica de autoengaño, pero nunca será una práctica de obras que reflejan piedad. Y la palabra piedad en inglés me gusta porque se define godly, o sea, de un hombre que está en conformidad a Dios. La fe es real para la iglesia, la elección es real para la iglesia, pero no se queda solamente ahí. Ahora los cristianos tienen que, escuche, tener coherencia y deseo por aprender, escuche, la verdad que es según la piedad, a través del evangelio. La verdad ahí da la idea, escuche, de la verdad que viene a través del evangelio. Pablo está dando una introducción en esta carta a Tito y a la iglesia en Tito, y les está diciendo: mi consejo no es, mi exhortación no es meramente una exhortación humana. Lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes son parte es divino y tiene su origen en Dios.
tiene su origen en Dios y no solamente es espiritual y nunca me voy a preocupar por tener un conocimiento de la verdad. Hermano, el Espíritu Santo jamás le va a recordar algo al creyente que practique en medio de la tentación que el creyente no conoce. ¿Cómo podrá obedecer algo que no conoce? ¿Cómo podrá tener fuerza en medio de la oposición si no conoce la esperanza? Es exactamente lo que Pablo dice, que esto, dice, está también en conformidad a la esperanza de la vida eterna. O sea, tiene implicaciones para la vida eterna. No es solamente de grupo, escuchen, el cristianismo no es un grupo aislado con una idea de las tantas ideas del mundo, no, es un grupo escogido por Dios, conforme a la elección de Dios. También en conformidad a la esperanza de la vida eterna, la cual, dice Pablo, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Efesios 1:3 dice, 4, perdón. Y en Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó para ser hechos hijos suyos. Pablo está repitiendo casi lo mismo acá. En otras palabras, nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestro conocimiento de la verdad de Dios no solamente es algo que empezó desde antes de la fundación del mundo, pero tiene implicaciones para después de que el mundo sea renovado. Después, hasta la eternidad. ¿Qué manera de empezar una carta a un joven discípulo, pastor, anciano de la iglesia, para darle ánimo y recordarle que la fe dada a los santos es originada por Dios, tiene su fuente en Dios, que no es una fe aislada o separada de las buenas obras que son posibles por el conocimiento de la verdad, que está en conformidad a la piedad o a Dios mismo, bajo su voluntad. Versículo 3 dice, Pablo a Tito dice, todo esto, aunque Dios, que no miente, lo prometió desde antes del principio de los siglos. Versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de ¿qué? De la predicación que me fue encomendada. Escuche, ahí viene el tercer punto. ¿Por qué? ¿Por mandato de hombre? ¿Porque yo quiero hacer el ministerio? Pablo le dice a Tito, por mandato de Dios. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. En otras palabras, la tarea de ministrar a la iglesia en Creta por Tito y todos los ancianos que él iba a establecer, y de los cristianos en esmerarse en las buenas obras, escuche, es solamente posible a través de la fe verdadera de los elegidos de Dios.
No es una fe que ignora, escuche, las prácticas o una vivencia real de la palabra de Dios, y que al mismo tiempo reconoce que lo que hacemos no solamente lo hacemos, escuche, por un gran privilegio, pero primordialmente porque es un mandato de Dios. No tenemos opción. No tenemos opción. No tenemos opción, pero a veces nos sentamos. Yo me imagino a la iglesia en Creta y a los creyentes en guerra. El César y la adoración al César, los templos paganos y la adoración a los ídolos paganos, los judaizantes y la guerra interna de la iglesia misma. En lo que Pablo iba edificando, los falsos profetas iban destruyendo. No podemos sentarnos en nuestros laureles. Debemos de tomar ánimo y de entender que lo que Dios nos ha dado, escuche, es un regalo grandísimo. Y todo ha empezado con la fe. Es Él, el punto ahí es que todo viene de Él. Pero aunque es la fe que Él nos da, aunque es la elección de Dios, no es, una vez más, no es una fe que ignora la piedad en la vida práctica que viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad del Evangelio. Y por último, es una obra que según Pablo, compartiéndole a Tito, dice que a su debido tiempo fue, escuche, manifestada que la palabra de Dios, ¿por medio de quién? ¿Quién era el instrumento? Por medio de la predicación que me fue encomendada. Por mandato de Dios. Pablo estaba seguramente dando un fundamento hermoso y fuerte para la gran tarea que venía a la vida de Tito, quien había demostrado fidelidad, responsabilidad, fe, buenas obras. Esta introducción es algo hasta inusual porque es muy larga en comparación a las otras epístolas. Pero Pablo le declara esas verdades teológicas a Tito y dice a Tito, genuino hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, para nosotros esta palabra tiene muchas implicaciones. Primeramente, nosotros tenemos que reconocer, tal y como la palabra del Señor nos indica, de que nosotros no éramos dignos de pertenecer a la iglesia de Cristo. Y no solamente no éramos dignos, sino que éramos incapaces de hacer algo por nuestra propia salvación. La fe que hoy tenemos como iglesia es un tesoro, es un regalo, es un don de Dios. Es un don de Dios que no debemos nosotros de tomar por alto, ni de tampoco caer en el error y de pensar de que las cosas que yo hago, ¿verdad? O aún las que dejo de hacer son las que determinan mi posición dentro del cuerpo de Cristo. No, es una obra completamente de Dios. Tenemos que reconocer eso como iglesia. Porque solamente hasta cuando reconocemos eso vamos a poder despertar y número uno, estar agradecidos con Dios, humillados, pero al mismo tiempo valorar, escuche, la posición en la cual Dios nos ha puesto como su iglesia para no dormirnos en medio de este mundo y todo lo que está sucediendo aún dentro de la iglesia cristiana generalmente.
Segundo, no debemos de pensar que toda la obra es nada más de Dios. Bueno, toda la obra de salvación es de Dios, pero Él nos ha dado una responsabilidad. Nosotros ahora hacemos obras no para ganar salvación, sino hacemos obras, escuche, de piedad para confirmar y verificar nuestra salvación. Y en medio de la oposición eso tendrá que ser así. Si en medio de la oposición salimos corriendo, quizás hay preguntas que hacer. Tercero, nuestra vida cristiana, o el llamado que Dios nos ha dado a servir, no es una opción para nosotros, es un mandato de parte de Dios. Nosotros no estamos como Pablo para ir a evangelizar islas y países enteros, pero Dios nos ha dado un mandato en la gran comisión de ir y hacer discípulos, de predicar el evangelio, de sacar de la muerte espiritual a aquellos a través del evangelio que están muertos espiritualmente en lugares en donde no hay palabra, y que en donde estamos protejamos a la iglesia y principalmente los líderes que sean responsables, amantes de lo bueno, irreprochables, que exhorten con sana doctrina, que perseveren en la sana doctrina. La obra tiene una relevancia eterna, no una relevancia corta, insignificante. O hay almas que se salvan o hay almas que se pierden en una condenación eterna. La iglesia tiene una gran parte en hacer la voluntad de Dios, en predicar el evangelio y guardar el evangelio, dar testimonio a través del evangelio para que el nombre de Dios sea glorificado. Levantémonos. No tomemos como nada la gran salvación que nos ha dado y la gran bendición de ser parte de la iglesia. Si tomamos, para cerrar, si tomamos la iglesia como una reunión cotidiana en la cual yo me acostumbro, donde nada tiene relevancia espiritual, donde todo es ordinario y no es sublime, sagrado, vamos a fallar. Tenemos que tener el conocimiento perfecto de dónde viene lo que nosotros somos como cristianos y de lo que somos parte. No nos encontremos en el día final y que en la primera lista de todos los pecados salga una indiferencia al evangelio, una desestimación del evangelio, pisoteando el evangelio. ¿O será que el Señor dirá, siervos fieles, en lo muy poco no fueron fieles, en lo mucho lo pondré? ¿Qué encontrará el Señor al final de nuestros días? ¿Fidelidad o apatía por las cosas espirituales? La guerra es real y difícil, y solamente la vamos a ganar en Cristo, y solamente la vamos a sostener si tenemos ese conocimiento de quién es el originador de nuestra salvación y de todo lo que hacemos. Gracias, Padre. Señor, te doy gracias en este día por esta oportunidad, Señor, de dar una introducción, Señor, a esta epístola, Señor, de Tito,
una epístola hermosa, Señor, que nos habla de la necesidad urgente de las obras buenas en medio de la oposición de los cristianos. Tu iglesia necesita este mensaje, Señor, completo. Tanto, Señor, en estos días como siempre, pero Iglesia Bíblica Emmanuel, Señor, necesitamos este mensaje que contiene tu palabra bendita, Señor, de toda la Biblia, pero en este momento estamos estudiando Tito, Señor, y te pedimos que nos hables, que nos exhortes, que nos animes y que nos des claridad, Señor, en cuanto a nuestra responsabilidad y nuestro privilegio de ser llamados hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido, Señor, por todos mis hermanos que, Señor, atesoren tu palabra, que sean, Señor, receptores y que sean prontos, Señor, para acudir a tu llamado y a lo que tú estás exhortándonos, Señor, y exhortándoles esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias. Amén.